Buenas noches, bienvenidos todos. Son las 22 horas y estamos en vivo para analizar qué debe hacer Daniel Noboa para ganar. Y lo haremos con tres de los más recurridos y prestigiosos analistas políticos del país, algunos de ellos adentrados en temas específicos de comunicación, otros como Osvaldo Moreno, consultor político, Pedro Donoso es abogado y también analista, e Irene Vélez Froment, articulista de Expreso, panelista de Radio Centro y consultada y consultora también frecuente sobre este tipo de temas. Irene nos acompañó en el examen que hicimos de las elecciones, primera vuelta, en un programa que hasta ahora no ha sido superado en cuanto a seguimiento en vivo. ¿Por qué es esto importante? Porque administrar el éxito resulta a veces más difícil que el fracaso. Y para que a juicio de algunos, o porque a juicio de algunos, hay algunas lecturas equivocadas de la realidad, del electorado, y hay algunas estrategias que no llevan exactamente a donde se quiere, porque impera el deslumbramiento en unos, el triunfalismo en otros, mientras los derrotados, aunque quedaron primero, están haciendo un trabajo tan significativo que en mediciones hoy los negativos de Daniel Noboa están por 43-46% y los de Luisa González han bajado a 23-26%. Negativo, positivo no significa rechazo o adhesión al voto necesariamente, pero es uno de los factores. ¿Y por qué es tan importante hablar de qué debe hacer Daniel Noboa para ganar? No solo porque en la boca del horno a veces se quema el pan, sino porque, a mi juicio, hay solo una opción democrática alternativa en segunda vuelta. La otra es conocida, tanto que su representante dice que harán lo mismo. Y todos recordamos lo que hicieron en 10 años. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Bienvenidos. Quiero comenzar con algo que es noticia y que es promoción de la entrevista Verás, sábado 22 horas por La Posta, las cableras que son usuales y otras emisoras en cambio de cobertura nacional distintas de las que nos reproducen ahora. Porque esto que dice Amanda Villavicencio en la grabación que tuvimos hoy, no lo conocía. Y porque desde ya debe marcar acciones que tomará el gobierno esta semana, por lo menos el ministro del Interior me dijo anteayer en radio que iba a consultar con la fiscal para ver si jueves o viernes, inclusive dependiendo de eso su presencia aquí, podía ya revelar algunos de los hallazgos de la policía sobre el asesinato de Fernando Villavicencio. Me contó la hija de Fernando Villavicencio que el presidente la había llamado en estos términos. También un día me llama el presidente Lasso a invitarme a una conmemoración post-mortem para mi papá. Yo le digo, oiga, me dice él, ¿cómo estás? Y yo le digo, ¿qué clase de pregunta es esta? Así le respondí. Claro, tengo grabado además, por si acaso. ¿En serio? Claro, y entonces me dice, no, disculpe, es que es una pregunta protocolar. Digo, sí, le digo, pero ¿cómo me va a preguntar eso? ¿Cómo cree que estoy? Qué genial, así respondí. Así soy yo de bandida, pero... No, eres Pero franca, luego él me dice que me quiere... Eres agente del caos. No, genio y figura de tu padre, no, o sea... Gracias. Sí, es mujer, eres genio y figura de tu padre. Entonces Sí. él me invita a esta conmemoración y yo le digo, verá, yo no quiero fiestas ni conmemoraciones, yo quiero verdad y responsabilidad. Correcto. Entonces él me dice, te puedo invitar a una reunión con el FBI. Entonces ahí yo digo, tal vez, está interesante, sí me gustaría, Sí. pero a minuto siguiente yo digo, ok, puedo acceder a ir a esta conmemoración si es que de alguna forma nos permiten a mi hermana, a mí y nuestros abogados ser parte de la investigación. Y luego la señora de la presidencia, la secretaria, que es la que me contesta, que también tengo la grabada llamada,
la llamada grabada, me dice, no podemos hacerte parte de la investigación porque nosotros del gobierno no tenemos nada que ver en la investigación, no sabemos, no podemos, no tenemos. Entonces ahí es cuando yo digo, entonces, ¿qué me estás ofreciendo? ¿Una fiesta? Yo no quiero una fiesta. Es peor, dar una sensación de solidaridad. Por supuesto, una falsa sensación de solidaridad. Y como que les importara, ¿no? Bueno, yo dije el día que él lo llamó patriota Fernando Villavicencio, y dije, ahora sí, ¿no? Claro. Ahora sí es patriota. Más adelante un fragmento de lo que en cambio me dijo Tamia Villavicencio, que había experimentado ella al trascender su padre. Durante la entrevista preferimos usar esa expresión en vez de al morir su padre, porque en los hechos es así. Luego entenderán a qué me refiero, o ustedes lo entienden ya. Más bien, cómo lo interpretan ellas, eso quiero decir. Facebook y YouTube, de ver a su manera, es la forma en que nos pueden seguir. Estamos también en las dos mayores cableras del país, Extreme TV Cable, Canal 15 de Vito TVO, 709 en alta definición, DirecTV, Canal 194, es Canal 9, Manavisión, solo en Manaví, señal abierta. Si tienen algún problema con esas cableras, todas las demás, incluido estas, las cubre RTU, que nos retransmite en vivo, DirecTV 177, CNT 12, TV Cable 69, Claro TV 30, Cable Unión 9. Suscriptores con televisor encendido, conectados en este momento del programa, aproximadamente 45,000 en el Ecuador. Si tienen problemas, radio 101.3 FM, centro, o en imagen también para sus plataformas digitales. De paso, después de 2 semanas no se pierden el programa y me va a reemplazar una semana Irene Vélez Froment del día a la noche. En Manaví, la radio es Candela con K, 89.3 FM. Y en Riobamba, la bonita del centro del país, también 89.3 FM, para Chimborazo, Cotopaxi y Tungurahua. María Clara Triviño Martínez, bienvenida. Gracias, Carlos. Muy buenas noches para ti y para todos nuestros amigos televidentes y radioescuchas que nos acompañan esta noche en el programa. Para empezar, veremos que a pocas horas de haber entrado a la segunda vuelta, el candidato Daniel Noboa se encargó él mismo de analizar de dónde habían venido los votos que daban este resultado sorprendente y qué harían para seguir aumentando el caudal de votación. Cada elección sale una nueva tanda de políticos. En esta elección particular lo que se vio es que la juventud optó por la opción de Daniel Noboa. Y ese es el político que estaría liderando esta nueva generación. ¿Cómo captar justamente ese voto duro y el voto no tan duro del correísmo? Bueno, ya lo hicimos. Hemos hecho, ya lo hicimos. O sea, lo hicimos. En la primera vuelta, mucho de ese voto blando correísta vino para acá. Hay gente que dice, bueno, Daniel es una buena opción. Inclusive hay gente que votó para la Asamblea RC y votó para Daniel Noboa presidente. Eso ha ocurrido en muchas provincias y es porque nosotros no estamos con una estrategia ni con una forma de hacer política confrontacional, sino proponiendo, sino ayudando, asistiendo y siendo una esperanza. Bienvenido, Pedro Donoso. Un gusto tenerte en el estudio después de que tantas veces has contribuido vía Zoom. Pedro es abogado, doctor en jurisprudencia, muy reconocido como asesor en manejo de crisis. Algún rato fue asesor ministerial y parlamentario también, especialista en cabildeo político, lo que en los Estados Unidos es una actividad regulada y normada que se llama lobbying, de paso. Ahí hay 3 elementos que, dándoles una segunda lectura, Pedro, me llamaron la atención de Daniel Noboa. Él habla de jóvenes. Me da la impresión de que él piensa que solo en jóvenes está su base principal. Él habla de que ya lo hicimos, un poco sobrado, es decir, peanuts, facilito. Y él habla de mantener lo no confrontacional. Cuando ha empezado ya lo confrontacional, tiene un debate vis a vis y está siendo llevado o provocado a ese terreno. ¿Es correcto lo que en principio dijo, claro, fue la noche de la victoria, o debe modificar estas 3 actitudes o percepciones?
Buenas noches, Carlos, Irene, María Clara, gracias por la invitación. Todo lo que yo diga en esta entrevista es en clave de hipótesis, digamos. Es decir, lo primero que hay que hacer es una investigación profunda. Sé que esto no es lo que le gusta a la gente, sé que la gente quiere respuestas en un país en donde más quiere recetas, digamos, que conceptos, pero todo lo que diga, lo que yo pueda decir aquí es en clave de hipótesis, porque lo que más hace falta ahorita es una investigación cualitativa de lo que sucedió en el proceso eleccionario. Todos los procesos eleccionarios desmitifican cosas, ¿no es cierto? Y nacen nuevos mitos. Por ejemplo, este proceso eleccionario del 2023 desmitificó el 2021. Desmitificó que Herbas era solo TikTok y que Yacu Pérez era solo ambientalismo, por ejemplo, ¿no es cierto? Desmitificó eso. Y yo creo que están haciendo nuevos mitos alrededor, por ejemplo, de Daniel Noboa, ¿no? Es decir, yo no tengo acceso a una evidencia científica que diga que el voto de Noboa es un voto puramente joven. No tengo acceso, finalmente. No lo he visto plausiblemente, y creo que de una u otra manera eso es un discurso electoral, ¿no? Que le sirve finalmente a Noboa. Pero más allá de las narrativas, yo creo que es interesante la pregunta de a dónde tiene que regresar a ver Daniel Noboa. Yo creo que hay dos respuestas ahí. La primera es a un voto geográfico, es decir, tiene que regresar a ver a lo que consiguió o no consiguió, por ejemplo, en las provincias de la costa, ¿no? Es decir, el voto en la provincia de la costa de Daniel Noboa, sobre todo en las 4 que forman parte de la pirámide del 70% del electorado, ¿no es cierto? El Oro, Los Ríos, Manabí, Guayas, su votación es bastante baja, ¿no? A diferencia finalmente del correísmo, que a pesar de haber ganado, pierde espacios en las provincias de la costa del correísmo. Eso es muy interesante también, ¿no? Por ejemplo, en Guayas, la Revolución Ciudadana en este 2023 obtiene 37.65, ¿no es cierto? En el 2021 obtuvo 41.83. Hay un retroceso, pero Daniel Noboa obtiene un 22.87, digamos. Es decir, geográficamente, ¿a dónde tiene que regresar a ver? Primero es a la costa. Después analiza finalmente cuál es la narrativa, etcétera, ¿no? Pero creo que tiene que haber un análisis más geográfico de su voto primero y después hablar de un voto etario. Bien, digamos. es una propuesta. Luego hablaremos de regresar a ver con qué contenido o con qué discurso. Irene, bienvenida. Gracias. No tengo que, en cambio, hacer mayor introducción. En tu caso, ¿cómo abordarías la misma inquietud? ¿Qué es lo que debería hacer Daniel Noboa para ganar, acumular más votos? ¿Y cuál es tu percepción de estas 3 reacciones iniciales que tuvo? Clave, los jóvenes, ya lo hicimos, o sea, ya nos ganamos parte del voto del correísmo, y lo clave aquí es no confrontar. Perfecto. Primero, muchas gracias por la invitación. Usualmente me gusta iniciar llevando la contraria, así que para no romper la costumbre. Encantado. Entonces, dices que Daniel Noboa es un poco sobrado. A mí me parece un poco lo contrario, un poco humilde, porque lo primero que dice es, bueno, cuando le dicen cómo explicas tu fenómeno, dice, bueno, en cada generación hay una nueva tanda de políticos y esta vez me tocó a mí, más o menos. O sea, esta vez eligieron a Daniel Noboa, pero antes había sido Yacu, antes había sido Herbas. Entonces, no veo que dijo, he sido el elegido o porque era el hijo de mi padre, han escogido por mí o porque era la única opción diferente, sino muy sincero, dijo, bueno, cada cierto tiempo hay una tanda de nuevos políticos y esta vez me tocó. ¿Por qué? Porque conecté con los jóvenes. No tengo, ahí viene la parte de, si tengo datos sobre que los jóvenes votaron por él, y diré la siguiente expresión, no tengo datos, pero tampoco dudas. ¿Por qué? Porque cada vez que voy a una discoteca o hemos ido a una discoteca, la canción que todo el mundo está esperando en el momento top de la noche es Llegó la Esperanza que todos queremos remix. Y tienes a todos los jóvenes ahí bailando esa canción. Entra a TikTok, ¿qué tienes? Cualquier cantidad de trends de ecuatorianos, se armó el despelote y de repente todos aquí jugando. Yo estaba hablando con algunas personas aquí del set antes, también se sumaron a ese trend. Y probablemente yo también lo haga en algún momento. Entonces, no puedo decir por números sobre el tema de los jóvenes porque no los tengo. No soy observadora del CNE para poder haber pedido esos datos, pero la sensación es que absolutamente es así. Se convirtió en no solamente una campaña política, sino se convirtió en un movimiento donde uno quiere pertenecer, con valores de la juventud. Y solamente para terminar, no creo que la pregunta es dónde tenga que crecerse al voto duro o al voto no tan duro del correísmo. No, olvidémonos de eso de ahí. Yo diría, al menos que olvidémonos de eso de ahí, sino el voto que no fue anticorreísta de los demás candidatos. Yo creo que ahí es donde tiene que ir, y si me preguntas qué haría yo si fuera la candidatura de él o estuviera llevando su candidatura, absolutamente nada. Creo que lo hicieron excelente en primera vuelta, creo que han sido un ejemplo de estudio, que han dejado a más de un analista político o estratega con la boca abierta, y creo que en este momento es decirle, no, deberías hacer esto o lo otro. Creo que hay que guardar un poco la distancia. En Manabí decimos, dejaron a los analistas o a los visionarios patidifusos, es la palabra que usamos. Osvaldo Moreno, buenas noches, bienvenido. En tu caso,
igual consideración respecto a la no necesidad de mayores antecedentes. No es que Pedro lo necesite tampoco, sino que es nuevo en el estudio y con gran parte de nuestro público. Tu aproximación al mismo fenómeno y cómo debería hacer él para crecer lo que necesita. Bueno, buenas noches, querido Carlos. Gracias por esta inmerecida invitación ante estos dos monstruos que me estás invitando. Creo que estoy de más, pero bueno, gracias, un gran saludo a Pedro y a Irene. Modesto Moreno. Así se llamaba un tío mío. Modesto Moreno. A ver, miren, yo creo que hay dos cosas que hay que, digamos, analizar, ¿no? Yo no diría como cuando hay una derrota, una autopsia, sino la biopsia, digamos, de esta elección. En primer término, que Daniel no es tan aparecido como lo pintamos, ¿no? Es decir, el apellido Noboa ha estado todo este siglo en la papeleta, todo este siglo. Y la elección pasada, la del 21, que está muy fresca, básicamente Álvaro Noboa no estuvo en la papeleta porque se llamaba Álvaro Noboa. No había una explicación jurídica racional, sino una política que era que no afecte a Guillermo Lasso. Entonces, digamos, hay una marca, hay un apellido que ha estado durante todo este siglo, que ya no es tan joven, que el siglo XXI lleva para el primer cuarto de tiempo, que fue el apellido Noboa, en primera instancia. En segunda, coincido con ambos. Bueno, no dudo que en las discotecas de San Borondón, que debe ser la que me conoce, haya música. San Borondón, discoteca. Sigue, Osvaldo. Ya te están respondiendo acá, sigue. Bueno, no creo que sea una salsoteca en todo caso de Montesinaí, pero al margen de eso, ¿no? Lo que quiero decirles es que coincido con Irene, a quien admiro profundamente, y a Donoso, que creo que es un top hoy en día, en que obviamente si no tenemos las herramientas indicadas es difícil determinarlo y mucho menos cuantificarlo. Lo que sí se puede hacer, en primera instancia, una vez más con las coincidencias, indudablemente no creo que es el momento de las encuestas, porque esta segunda vuelta de lo que es parte Noboa es extremadamente larga. 2 meses con todo lo que ha pasado, con la montaña rusa que fue, con lo que acabamos de vivir desde el magnicidio de Villavicencio, el debate, el cambio, o sea, es terrible. Entonces en 2 meses creo que no es un momento de lo cuantitativo. Coincido con Donoso, creo que es el momento de lo cualitativo. Lo que pasa es que lo cualitativo es más denso, es más científico, y hay consultores que ni siquiera entienden la diferencia entre cualitativo y cuantitativo. En todo caso, creo que Daniel es una opción y está ahí. Exploremos un poco más en esa línea, antes de que les plantee mis objeciones y les haga nuevas averiguaciones. María Clara. Sin embargo, ya empezada la campaña, hay algunos aspectos, tal como menciona nuestro director Carlos Vera, que en intervenciones del propio candidato Daniel Noboa y que varios consideran como un error. Por ejemplo, uno en el que utiliza el término ahuevado, pero más que el propio término es la actitud en una reciente presentación que él tuvo en Chone. Van a recibir la peor paliza de la historia en segunda vuelta que jamás han tenido. Vamos a darles una paliza memorable para que se les quede grabado bien en el cerebro de que el hecho de que sea yo pacífico no significa que soy ahuevado. Y el hecho de que yo sea sereno no significa que me falta un gramo de determinación. Pedro Donoso, ¿esto suma, resta o ni chicha ni limonada, como dirían en Manabí, porque esto fue en Chone? Para mí es un honor coincidir con el maestro Osvaldo Moreno. Digamos, yo no tengo ni la mitad de su experiencia en las lógicas y en el análisis electoral, pero creo que una campaña no se trata ni empieza ni termina en una declaración, digamos. Es decir, una campaña es más allá. Cuando yo hablaba finalmente de lo cualitativo, hablaba de que hay que entender este fenómeno que lo acaba de plantear muy bien Osvaldo Moreno. Él dice, Noboa no es nada nuevo, pero si nosotros intentamos hacer un análisis de clivajes, ¿no es cierto? Lo que sucedió, evidentemente hay que poner la carta del contexto y el entorno. Es decir, para mí Daniel Noboa no estaría ahí si no hubiese habido el magnicidio tanto de Intriago como de Villavicencio, finalmente, ¿no? Es decir, creo que hay que analizar el contexto y el contexto tiene un peso. Pero más allá de eso, el clivaje de lo nuevo y lo viejo está presente en este proceso eleccionario. Y es evidente que Noboa no es algo nuevo, ¿no es cierto? Evidentemente para mí no es algo nuevo, para quizás nosotros no es algo nuevo, pero para el electorado representa la resignificación de ese concepto de algo nuevo.
ahí vienen los cualitativos para entender qué es esto nuevo que se está apelando finalmente, qué representa lo nuevo. No creo que un discurso en una tarima en Chone te cambia, te resta, te da, te pone, te quita. Creo que es, digamos, muy... Con la capacidad que tienen las redes sociales de multiplicar el efecto en el sentido que te dé la gana. De acuerdo, que horas después se olvida y viene un nuevo fenómeno, digamos, ¿no? Pero que va en la misma línea nutriendo aquello. Yo mencionaba al principio que la relación de positivos, negativos entre uno y otro ha cambiado en estas 2 primeras semanas de campaña, aunque oficialmente no está. Totalmente. Y la maquinaria correísta, si algo sabe, es venir de atrás para adelante. Por supuesto que sí. Sin embargo, digamos, una declaración puede ser borrada por un acto o por un contexto o por un elector, ¿no es cierto? Porque hay que regresar a ver cuáles son los electores de este proceso eleccionario. Y después lo podemos Esa hablar es la al clave. respecto. ¿Cuáles Para son mí y es la clave. cómo son? Tú ya has ubicado dónde están, que es una cosa muy interesante. Antes de darle paso a una mujer, refirámonos a otra mujer como protagonista, con una mujer como presentadora. Lavinia Balbonesi. Esto es una portada reciente de Expresiones que dice: cuando necesites ser una leona, lo seré. Y adentro dice algo parecido respecto a su marido, en una evidente contestación a las objeciones que se le hacen de que le falta firmeza, le falta mano dura, le falta liderazgo, le falta rudeza, que es lo que estarían reclamándole ahora sus adversarios. María Clara. Y esto porque la mayoría de las personas han visto un mayor nivel de exposición pública precisamente de ella, de Lavinia Balbonesi, la esposa del candidato Daniel Noboa, como un acierto para aumentar el caudal de aceptación, no solo por su carisma, por su talento, por su belleza, sino que porque en el tiempo, al parecer, se proyectarán como una imagen de pareja que repartirá las labores, no solamente la presencia. De mi esposo creo que no pueden decir nada negativo, y más que la campaña sucia que nos están inventando, que son manotazos de ahogados, porque Daniel es muy buen candidato. En la primera vuelta la gente todavía tenía mucha desconfianza, la gente lo estaba subestimando. Creamos historia, porque lo que pasó a partir del debate es una cosa histórica en el país, de la misma manera que estamos en una reelección de 1 año y medio. Y yo creo que esta segunda vuelta va a ser igual. Tenemos, como te digo, suerte de que mi esposo no tiene rabo de paja, no hay nada que nos puedan verdaderamente atacar. Él va a hacer una campaña limpia, va a hacer una campaña nueva, y ahora, al tener tantos votantes jóvenes, los jóvenes buscan eso, los jóvenes no buscan la política de siempre, no buscan el conflicto, no buscan los ataques, ellos buscan soluciones, ellos quieren ver una política de renovación. Aquí también hay, Irene, una repetición de rol, el que tenía la esposa de Álvaro Noboa en su campaña, que era tan sobresaliente, sobre todo con su función de médico y gestión social. ¿Cuánto es factor o ha sido factor fundamental para el despegue de Daniel Noboa, no solo la presencia de su esposa, sino el contenido y la actitud? No, determinante. Determinante. Realmente ellos están a punto de convertirse en los Clinton ecuatorianos. O sea, estamos entrando ya. ¿Y por qué es interesante? Y esto aquí no es que es banal, porque Luisa ya no tiene que competir contra Daniel Noboa. Tiene que competir también contra Lavinia, en este caso, o tiene que competir con ellos como pareja, incluso. Lavinia fue un fenómeno que a mí realmente, en esto aquí yo puedo decirlo, me declaro fan absoluta, cómo la fueron construyendo a ella, cómo la empezaron, por ejemplo, a vestir de blanco para que haga una especie de recordatorio de lo que alguna vez fue Anabela, vestirla exactamente igual, personificarla exactamente igual, que tuviera los gestos más o menos similares, para que un personaje tan querido en el Ecuador, que estuvo acompañando a Álvaro Noboa durante toda su trayectoria, sea como un recuerdo de, se va a escribir la historia de los Noboa que nunca le dimos chance. Y sí quisiera decir 2 cositas más sobre esto de aquí, sobre lo que dijo Osvaldo, sobre que Álvaro Noboa ha estado en la papeleta todo este tiempo. Claro, no solo ha estado en la papeleta todo este tiempo, ha estado en nuestros celulares y en los memes todo este tiempo. No es solamente el candidato, sino que se convirtió en un aspecto trascendental en nuestra cultura ecuatoriana. O sea, en el momento de él luchando contra el huracán, de empezando la carrera, de luchando contra el COVID, entonces se convirtió en una especie de
digamos, también una forma de idioma entre los ecuatorianos, entonces no era algo ajeno, no solo estuvo en la papeleta, estuvo en nuestro día a día y lo que hablábamos. Es un símbolo de simpatía y de nostalgia. Por las dos supuesto, cosas. entonces no hay nada mejor, creo yo, uno de los mejores o uno de los videos más vistos en TikTok es cuando empieza diciendo, mi padre empezó esta carrera y él está corriendo en una máquina para correr y él después sale trotando con la juventud y dice, y yo la voy a terminar, por favor. O sea, no es la papeleta, es la importancia que él tuvo. Lo que acabas de día a escribir día. enseña otra cosa. Tú hablaste de cómo la fueron construyendo. No, es que significa que ahí hay una campaña muy técnica, muy científica, muy estudiada. Los aciertos no son casuales. Y por eso, en cuestión de los errores, porque si estamos hablando, aquí empezamos con los errores, bueno, tal vez hubo un momento, yo sí lo considero un error, en el momento que yo no soy... No, yo no lo voy a repetir, pero no, yo no yo mental, tampoco, exacto. No porque los esté en memes son yo conmigo. no creo que es porque esté en una tarima, no creo que es eso, sino por un estilo tal vez un poco confrontativo. Pero lo que tengo que decir Pero alguna gente no quiere ver eso, especialmente en Manabí. Eso no es un lenguaje popular, aceptado, no es una palabra escandalosa. No, pero no es por eso, o sea, no creo que sea por la palabra, creo que la actitud en este momento de volverse a meter con las peleas con los de siempre, cuando el voto que él tuvo, y creo que la ilusión que él causa, es justo lo que decía Laviña, una nueva forma de ser política. Pero tiene que buscar el otro voto, el que tú justamente mencionabas, el que sale del no correísmo, no del anticorreísmo, que tiene esas expectativas. Por ejemplo, pero, a ver, el voto de Topic, por ejemplo, es sensible a esa parte. Si no es un voto anticorreísta, ¿por qué van a querer ver peleas con Correa? Por ejemplo. Ese no está peleando, está afirmando una actitud, no está descalificando al rival. Yo en este caso creo que ellos han visto que le sale mucho más o le va mejor cuando lo ponen a Daniel Noboa siendo un candidato y hablando con la gente o incluso cuando dejan que las personas hagan la campaña, porque yo nunca he visto una campaña tan apropiada por la gente como en esta de aquí, nunca, que cuando lo ponen en el rol tradicional de la pelea. Osvaldo, sigamos con esa parte, porque este es uno de los dilemas claves de la campaña. Dijo Irene, yo haría exactamente lo mismo, no cambiaría nada. ¿Cómo atraes entonces a los electores que no tuviste en la primera vuelta? Primera pregunta. Y segundo, ¿son este tipo de recursos, como los que acabamos de comentar, a los que él debe apelar? ¿O eso, sin ser, como dijo Pedro, un gran error, ya es una equivocación? A ver, primero, las segundas vueltas, ninguna elección es igual a otra, y las segundas vueltas son otro tipo de elección, son otros tiempos, otra dinámica, otros ritmos, otra lógica, totalmente distinta. Sumado a que ahora llegan las vulnerabilidades. Es decir, en la primera vuelta efectivamente había un libreto que indudablemente dio resultados, pero ahora sí entra al escrutinio ciudadano. Hay muchas cosas que yo creo que por lo extensa que es esta segunda vuelta, tendrán que empezar a darse en su momento, el debate, los errores que cometan determinadas campañas, porque esto se parece mucho al fútbol en el contexto de que gana el que menos se equivoca. Y sobre este tema del voto joven, que creo que para mí está un poco, no es magnificado, sino no diagnosticado de alguna forma un poco más mesurada. Es decir, no es verdad que mujer vota mujer, joven vota joven, jubilado vota jubilado. Es un segmento de la población, por supuesto que sí, que generalmente se deja llevar por causas. Habrá que ver quién de los dos, porque no puedes hablar de Daniel Noboa sin hablar de su contendora, en este caso, y del escenario de esta elección que es en segunda vuelta. Habrá que determinar qué causas abandera, qué es lo que pasó para mí en la primera vuelta, por ejemplo, con Otto. El gran problema de Otto es que no tenía causa. ¿Qué te decía la campaña de Otto? Acaba de llegar de Harvard y por eso va segundo en las encuestas. ¿Qué te decían todos los voceros de esa campaña? Vamos segundo en las encuestas. ¿Y cuál es el argumento? Que Otto viene de Harvard. Entonces, habría que ver qué bandera o qué causa termina teniendo Daniel como leitmotiv de la segunda vuelta, que es otra elección. Vamos a proseguir en eso. Yo celebro, festejo tu agudeza y tu ironía. Qué lacerante eres, Osvaldo. Pedro, aquí hay un elemento vital, ya al margen de analizar específicamente la campaña de Daniel Noboa. En una segunda vuelta, que ya han dicho que el juego no es igual, Osvaldo, Irene sostiene que hay que hacer lo mismo. ¿Cómo ganas el electorado que no es tuyo? Tú acabas de afirmar que hay que conocerlo primero, que a priori no se puede decidir y que todo lo que estás planteando es hipótesis.
Pero ¿lo ganas insistiendo en lo mismo que dices o que dijiste? Ya que como no tienen sus candidatos ahora se van a fijar en ti. ¿O lo ganas apelando a aquellos que crees que los hicieron inclinarse por otro? Por ejemplo, en el caso típico de Topic, la seguridad; en el caso típico de Villavicencio, la anticorrupción. Digamos, yo creo que a mí lo que me enseñó este proceso eleccionario es lo que te enseña la vida, ¿no? La vida se parte en dos, lo que tienes control y lo que no tienes control. Y esta elección nos enseñó que por más estrategias que tengas, hay cosas que no tienes control. Y ese control es el contexto, digamos. Es decir, no hay cómo sacar del elemento de análisis los dos magnicidios. Es decir, el asesinato de Intriago, el asesinato de Villavicencio, cambiaron el espectro eleccionario. Es decir, si no era en esa coyuntura, a Noboa le iba bien, pero nunca tan bien como para entrar a segunda vuelta. Intentemos demostrar lo que estoy diciendo, ¿no es cierto? Antes de, digamos, la muerte del alcalde y el candidato, las encuestas, perfiles de opinión, que es la que nosotros consumimos, ¿no es cierto?, en las 3 entregas del 3 y 4 de junio, del 8 y 9 de julio y del 16 de agosto, decían, por ejemplo, que quien más iba a ser un gobierno parecido al de Guillermo Lasso era Fernando Villavicencio. Sale Villavicencio de la papeleta, ¿no es cierto?, y entra el gran damnificado del asesinato. El gran damnificado del asesinato es Otto Sonnenholzner. ¿Por qué? Porque 17%, de acuerdo a esa encuesta, repite que el candidato que va a ser un gobierno similar a Guillermo Lasso es Otto Sonnenholzner. Es decir, no podemos nosotros retirar esos elementos del análisis e intentar entender lo que sucedió. Y la asociación de Villavicencio con Lasso se daba básicamente porque Lasso había defendido al presidente en la medida en que se opuso a su juicio político y por eso lo identificaron como pro-Lasso o lacista. Bueno, el cuantitativo no te explicaba eso, por eso es importante el cualitativo, que entiende la fenomenología y que explica el por qué, ¿no es cierto? Pero este solo te decía el qué. Sin embargo, es una hipótesis que podría estar demostrando, ¿no es cierto?, que cambió el escenario totalmente, ¿no? Pero también hay un tema que es fundamental. Nosotros, yo concuerdo con Osvaldo, las elecciones no son iguales, pero además los contextos cambian violentamente. En esta segunda vuelta, ¿qué vamos a tener? Probablemente la resolución o pistas de quién fue el asesino de Fernando Villavicencio, por ejemplo, o de Agustín Intriago. Vamos a entrar ya al fenómeno del niño. Mañana se tiene que pronunciar la CONAIE de a quién va a apoyar. Es decir, esos son los grandes electores, no finalmente el TikTok o el discurso, ¿no? Y de aquí también quiero hablar del tema de la esposa de Daniel Noboa, que a mí me parece que es un tema que es fundamental, y yo concuerdo ahí con Irene. Hay que regresar a ver a lo que Byung-Chul Han, ¿no es cierto?, escribe, que se llama la inquietud estética de lo pulido, ¿no? Es decir, están vendiendo un concepto de lo pulido, dice él, ¿no es cierto?, de lo perfecto, de lo blanco, de lo simbólico, de la resignificación del concepto de la familia feliz. En eso tienen un trecho de ganancia frente a la candidata del correísmo, que no puede vender ese concepto de familia feliz. Digo. Apasionante. Ya, enseguida volvemos con más. Espero que esté siendo muy enriquecedor y revelador para ustedes esta primera aproximación al fenómeno, porque la siguiente será de lo que aquí ya se ha sugerido. Cuando tengamos mayores elementos de juicio, exploraremos, no en el contexto, no solo en el acierto de la campaña, sino en el tipo de elector que emergió o se reveló en esta elección, para tratar de entender mejor por qué votó así y luego qué debería hacerse para que vote de otra manera. María Clara. Hoy estamos tratando el tema ¿cómo captaría más votos Daniel Noboa? Quédese con nosotros. La segunda vuelta es lo más parecido al segundo tiempo del mismo partido. Ganar el primero solo te da ventaja para ganar el segundo, pero no te lo asegura. La gran diferencia es que en política el primer tiempo es contra varios rivales y el segundo ante uno solo. Vera a su manera, crítico e independiente. Por fin existe la oportunidad de que 70% sea más que 30%, porque esta vez tenemos que concentrarnos en el único. Enseguida retomamos este fascinante análisis de qué debería hacer o qué hace o qué puede hacer Daniel Noboa para ganar, es decir, para sumar votos que muchos dicen ya tiene, pero necesita en un margen mayor en el afán de triunfar. Una encuesta muy difundida, Comunicaliza, da el asunto de votos válidos 54-46, ¿ya? Lo que significa que Daniel Noboa más que ha duplicado su votación en ese periodo, pero también que Luisa González está apenas a 4 de tener 50. ¿Por qué no lo leen de esa manera? Hay otra que salió hoy día, de paso ambas encuestas son hechas
por internet, lo cual relativiza mucho los resultados, que da un margen superior todavía a Daniel Noboa. En fin. Ahora, antes de retomar nuestro tema, les dije que Tamia Villavicencio se refirió en estos términos a lo que ella ha experimentado al trascender su padre. Primero pienso que el mensaje de mi vida cambia, pues es el momento ahora donde me doy cuenta en realidad del impacto político que tenemos cada uno de los seres humanos sobre esta tierra. Por fin lo entiendo, lo veo en este acto trascendente, además que es el asesinato, me doy cuenta de el poder de un ser humano. Y digo, mi papá, y yo que vengo a hacer su regalo a esta tierra, yo que vengo a hacer además la mejora genética, porque eso lo sabemos, ¿qué voy a hacer yo? O sea, y además eso me motiva, ¿no? Y digo, qué bacán voy a hacer por este mundo, ¿no? Qué formidable reacción. En vez de que esto te aplaste, esto te motiva. La respuesta de ella y otras el sábado 22 horas en Veraz. Les recuerdo que el reprise de este espacio es 48 horas después por OnePlus, Canal 14, el mismo número en las 3 cableras que lo reproducen. Extreme TV Cable, Claro TV, CNT. Apenas concluye, lo resume el periódico digital Ecuador en Vivo en su portada principal y portal de noticias. Y en Estados Unidos nos transmite simultáneamente Macro Digital, especialmente para la colonia ecuatoriana. Veamos un elemento más de lo que ha sido la actitud de Daniel Noboa en esta segunda vuelta, para partiendo de ello seguir analizando sus perspectivas. A veces esas coaliciones a mí me suenan a amarre. Y la verdad que en este momento no, una cosa es una conversación política, otra cosa es una trinca. Hay una alianza importantísima que es la que más llevamos conversando en este tiempo, que es la alianza con el pueblo. Aquí hay 2 lecturas. La una, la celebración, porque todo acuerdo, negociación o pacto es entendido como eso, despectivamente. ¿Ya? Amarre o trinca. Y ese es un término de paso muy acumulado de otra época electoral que acuñó mucho su padre. Y la otra, mal visto, porque hay una resistencia a negociar, que es lo que él le tocará hacer ahora con algunos sectores o liderazgos y después para poder gobernar. ¿Cómo lo interpretas tú? A ver, yo creo que en ese momento por lo que él había sido elegido es por ser el candidato tal vez más apolítico de todos hasta ese instante. Entonces, decir de una, sí, vamos a hacer alianzas y hubiera sido enterrar las razones por la... Siempre, se volvió a repetir la historia. Correcto, entonces en ese momento tenía que desenmarcarse. Sin embargo, lo que sí hemos visto es que, por ejemplo, cuando Ruptura 25 saca todas sus condiciones para poder darle el apoyo a Daniel Noboa y los pone en términos absolutamente políticos, vuelve a utilizar el término de mafia y que jamás pactaremos y demás, y empieza a poner punto 1, 2, 3, 4, 5, Daniel Noboa responde también como un comunicado con los puntos 1, 2, 3, 4, 5, sin entrar a las mafias, que las no mafias, lo uno, lo otro. Entonces, yo cuando hablo acerca de las cosas que yo no cambiaría de Daniel Noboa es justamente eso, es mantener ese estilo, pero no significa que... A ver, creo que ya la ruta para el éxito para él está trazado, de alguna forma. De eso no significa que tiene que dejar de hablar de propuestas, porque eso es justamente lo que lo lleva a él a estar donde está, número 1. Y lo más importante para mí es es fácil decirlo, pero más difícil hacerlo, es no cometer errores, o sea, no dar papaya, no cometer errores, y yo sí he visto que en las últimas semanas han habido alguno de esos. Enseguida vamos a pedirte que menciones varios, pero antes, Osvaldo Moreno, ese tipo de mantenerse en el discurso, su línea, su estrategia, le atrae los votos que necesita para que el margen que ahora se cree o se dice que tiene sea mayor, sea seguro. ¿Y de dónde vendrían esos votos? ¿Cuántos de los indecisos? ¿Cuántos, no me refiero a numéricamente desde luego, no de Otto, cuántos de Topic? Porque yo doy por hecho que si alguna parte van los votos de Villavicencio o de Cristian Zurita, son o a Noboa o al nulo. A ver, hay 2 hechos aquí sumamente interesantes y que Irene los acaba de decir acertadamente, que es precisamente esa posición que toma
Daniel Noboa en la primera vuelta. Justamente con este tema de las mafias, si usted se da cuenta, a partir del magnicidio de Villavicencio, que paréntesis al tema del análisis electoral, creo que marca un punto de inflexión macabro en nuestro país, que ojalá no sea el punto de no retorno a algo espantoso, porque estamos viviendo una peor versión de Colombia y México en un país de este tamaño, pues, ¿no? Entonces, a partir de que fallece Villavicencio, que marca el punto de inflexión, me da la impresión de que algunos candidatos se deschavetaron. Ya salían a los medios a decir de que ellos tenían pruebas, casi faltaba decir que tenían pruebas de que el Chapo Guzmán y el correísmo se reunían en Palacio de Carondelet a hacer la ouija para hablar con Escobar y planear todo lo que hoy estábamos pasando. Entonces, creo que esa actitud de Daniel Noboa, de no hablar de ovnis, de narcos y cosas así, que era, digamos, el mensaje medular del anticorreísmo radical, es lo que de alguna forma lo puso en la segunda vuelta, adicional a una infinidad de factores, ¿no? Porque si ustedes se ponen a analizar el mensaje que él planteó, nunca, y esto sí hay que recalcarlo, en tiempos tan complicados para la política, yo creo que él fue un caballero. En la primera vuelta no se refirió en términos, digamos, de conjeturas o de acusaciones, que es lo que al final me da la impresión de que Topic perdió la cabeza, Otto perdió la cabeza, o sea, trataron de captar el voto, digamos, del anticorreísmo radical de una manera ya que era demasiado forzada, cambiando una actitud totalmente, y efectivamente había un voto blando, porque, a ver, los grandes resultados electorales generan capital político, pero ningún líder político tiene capacidad de endoso por un resultado político. Eso no existe. O sea, no sería de sorprenderse que eventualmente un voto de Villavicencio termine votando por Luisa González por alguna razón en particular. Entonces creo que es importante analizar esa primera vuelta de Daniel Noboa, que obviamente tendrá que verla de otra forma ya en esta segunda vuelta, de acuerdo a cómo se presenten los acontecimientos. En el próximo bloque veremos la forma en que Jan Topic endosa su votación sin decir voten por tal, y la forma en que inicialmente lo hizo Cristian Zurita sin decir lo mismo también. Pero tratando esto, Pedro, no tengo todavía una respuesta sobre qué hacer para captar esos votos que necesita Daniel Noboa, o simplemente, por lo que acaban de mencionar aquí, lo que hagan no va a servir y esos irán a donde les dé la gana ir, que según la tesis de Irene, si persiste en su misma línea, será finalmente lo que los atraiga. Yo creo que se necesita primero tener una lectura profunda, ¿no es cierto?, del contexto para ver cómo eso lo traduces en votos. Es decir, no es tan automático, no es que Correcto. Si te pintas de rosado vas a tener los votos, no funciona así. Así es. ¿Cómo yo administro el contexto, no? Algo que lo acaba de decir, digamos, Osvaldo, ninguna candidatura entendió que los magnicidios debían haber sido administrados como crisis aparte de un cuarto de guerra. Ninguna candidatura lo entendió. No sé si Noboa lo entendió, ¿no es cierto? Pero lo que dice Osvaldo es cierto. Es decir, Topic se volvió loco, Sonnenholzner se volvió loco. Es decir, no administraron una crisis dentro de un cuarto de guerra. Una célula de crisis dentro de un cuarto de guerra. Ahora, ¿cómo de una u otra manera yo puedo resignificar estos conceptos? Yo, candidato, digamos, Noboa, ¿no es cierto?, resignifico estos conceptos. Esa es la gran pregunta. Es decir, ¿cómo yo logro posicionar, que para mí es el clivaje que logró imponerse, lo nuevo versus lo viejo? Es decir, ¿cómo yo puedo decir yo soy lo nuevo sin ser lo nuevo? ¿No? Yo creo que ese fue el resultado adecuado. Planteo el clivaje de lo viejo versus lo nuevo, mientras el correísmo está intentando pelear lo viejo de lo viejo, yo me intento posicionar como lo nuevo. Pero ese mensaje, en el caso de Daniel Noboa, no dio ya sus resultados y por lo tanto repetirlo no va a hacerlo crecer significativamente más de lo que ya creció. Es que no es mensaje, es de identidad, que es distinto, ¿no? Es decir, yo estoy vendiendo una lógica de concepto identitario. O sea, corre el peligro de desposicionarse de lo que es, si quiere, ok. Absolutamente. Tenemos, al volver justamente algo sobre eso. María Clara. Cuando volvamos, estaremos nuevamente con tema de análisis con nuestros invitados centrales, Pedro Donoso, director general de ICARE, e Irene Vélez, analista política, junto a Osvaldo Moreno, consultor político, que nos acompaña como panelista vía Zoom. La segunda vuelta es lo más parecido al segundo tiempo del mismo partido. Ganar el primero solo te da ventaja para ganar el segundo, pero no te lo asegura. La gran diferencia es que en política el primer tiempo es contra varios rivales y el segundo ante uno solo. Vera a su manera, crítico e independiente. Segunda vuelta, la ocasión para que 70% sea mayoría, concentrándonos en el único,
El tiempo se me ha ido más rápido que nunca y solo tengo 3 invitados. Pero es tan interesante y apasionante lo que dicen que, como ustedes ven, he preguntado mucho menos. El Universo, primera plana de mañana. La tricolor inicia sueño mundialista. Judicatura extiende periodo de 7 jueces. Allenbert Vera, no se puede parar la veeduría. Ja, 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 ja. El déficit fiscal será de 2.819 millones en el presente año y piden cambios en leyes para retener a los vacunadores. Expreso. Vera intenta apaciguar el fuego que él mismo avivó. Se refiere a Allenbert por si acaso. La deuda del metro marca presión fiscal. Ecuador, la ilusión de un nuevo ciclo empieza ahora. A la baja, los seguros de desempleo. Y el diario de mi tierra, Manabí, matan a agente penitenciario. El niño está mucho más cerca. En Puerto Viejo, agricultores sembrarán menos maíz este año. Y en el caso de la reconstrucción por el terremoto, postergan la formulación de cargos a Glass. La TRI inicia ruta al Mundial. Miren por un instante lo que fue hoy día la presencia de Daniel Noboa en Machala. Y veamos si esto tiene alguna significación o relación en cuanto a lo masivo con voto o simplemente es una adhesión multitudinaria como se ve allí. Ahí la distinguen ustedes. Vamos ahora a la fotografía para que vean la magnitud de esa concentración. Pongamos la foto. Ok. Machala, hoy día. Los errores que tú dices que está cometiendo Daniel Noboa, varios. A ver, yo creo que los errores principales que ha cometido en estos últimos momentos han sido ciertas declaraciones, no contra políticos, por ejemplo, sino, por ejemplo, cuando Daniel Noboa salió diciendo que el tema de los bonos que se le van a dar a las mujeres se los tiene que dar en bonos y no en plata, porque significaría después que esa plata la pueden utilizar para seguir teniendo hijos. Eso es un insulto directamente a la ciudadanía y a las personas que pueden votar por ella, por ejemplo. Otro error que para mí, y que luego tienen que empezar a neutralizar de alguna forma, así como Correa en su momento, o el correísmo neutralizó a Andrés Arauz después de la ecuadolarización, probablemente sea la vocería de Verónica Abad. En este caso, específicamente sobre su vicepresidente. ¿Por qué? Porque Verónica Abad lo que ha salido a hablar usualmente ha sido sobre la privatización de la educación, salen los comentarios de la privatización de los hospitales, también acerca de que las mujeres que están embarazadas no deberían de ganar lo mismo que los hombres. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ella está empezando a personificar la regresión de derechos de los ciudadanos. Y por ahí es donde le pueden atacar a la candidatura. ¿Por qué? Porque las personas que todavía no saben o tal vez están viendo si Daniel es una buena opción, pero les da un poco de miedo que sea empresario, que tenga estos contactos, y tal vez a él no lo puedan atacar porque sigue siendo joven, simpático, tiene una esposa también joven, simpática, que aunque representa lo que representa es tal vez querida, así como Anabela, pero este personaje no. Qué oportuna advertencia. Ella se está poniendo como el punto, digamos, el monstruo, de alguna forma, que el correísmo puede utilizar para implementar la narrativa de que con ellos y con esta candidatura vamos a regresar en cuestión de redes. Ya Daniel Noboa le puso un tente quieto. Dijo que su vicepresidenta se dedicará a los asuntos sociales de los migrantes. Tampoco estuvo bien. Y ella respondió diciendo que mantienen sus diferencias y ratificando estas expresiones que habían mencionado. Es decir, ahí hay un conflicto en gestación que se puede manejar mal. Tengo que pasar con Pedro. Errores que ha cometido Daniel Noboa. Digamos, yo sí, me sumo a lo que dice Irene. Sin embargo, yo soy más analista de contexto que análisis de los mensajes. Es decir, la comunicación es lo menos importante de lo más importante en una campaña. Una campaña se gana con política, no se gana con comunicación, ¿no? Y yo creo que uno de los errores quizás puede ser el no continuar estirando, ¿no es cierto?, el concepto de la inseguridad. No estamos entendiendo cómo la violencia ha cambiado el mapa de este país. No estamos entendiendo aún. Hay provincias de la costa, esto publicaba Ecoavisa hace 4 semanas, hay provincias de la costa en donde las aseguradoras nos llegan porque no quieren asegurar los bienes de la gente. El gerente de una red de cooperativa y crédito decía que el microcrédito se empieza, digamos, a tener un golpe porque la gente empieza a pagar a los aseguradores. Sí, es un error abandonar totalmente el tema. Es estirar el tema de la violencia como un concepto integral. Es decir, no me venga a decir que me van a dejar de asaltar, venga a decirme cómo hago para poder asegurar mi maquinaria, cómo hago finalmente para que los suicidios no sean superiores a las muertes violentas en Quito. Es estirar el concepto, algo que no logró Topic porque él estableció una monotemática, una forma monotemática de hablar de la inseguridad. Correcto, y se quedó solo en la fase represiva. Osvaldo, si se pudiera poner un valor a lo que están aquí diciendo a cambio de nada, nuestros invitados,
Esto no tiene precio. ¿Cuál sería tu aporte respecto a los errores que está cometiendo? ¿Puede cometer Daniel Noboa si hasta ahora no ha registrado ninguno? Yo creo que más que errores, creo que son sus vulnerabilidades, ¿no? La primera, lo joven que es. Entiendo que ahorita hay una pasión y un entusiasmo con el tema de los jóvenes, el voto joven, la renovación, pero cuidado, un Lazo 3.0 o un nieto de Lazo. Yo creo que si las ideas, o sea, si sale otro jugador libre, digamos, o algo así, dentro de un gobierno, o si gobierno parecido a Lazo, ya es la desintegración del país. Ya conversemos con Petro para volver a la Gran Colombia. O sea, entonces yo creo que una vulnerabilidad es que tiene que proyectarse precisamente porque no es la versión joven de Lazo. Ojo con ese tema. Eso para mí es una amenaza de existencia para la nación. Segundo, dentro de las vulnerabilidades, él tiene unos juicios, no un juicio, juicios bastante densos con su ex esposa. Sí, bastante denso, y lo vi dar unas declaraciones bastante que no me parecía que se ventilen, por ejemplo, ¿no? Tercero, entiendo que es ciudadano norteamericano, nacido en Miami, pues, ¿no? Entonces yo le pediría que renuncie a la nacionalidad americana antes de posesionarse, aunque la ley no lo exige. Entonces hay ciertas vulnerabilidades que obviamente dentro de la ley, si caer en campaña sucia, podría él estar eventualmente, siendo cuestionado. Porque el que se mete a estas cosas, y esto es importante, Carlos, y a toda la audiencia, el que se mete a política como contratista, como candidato, como cualquier cosa, tiene que entender que está sujeto bajo el escrutinio público. Y finalmente, no hay aparato, no hay aparato. En eso se parece mucho a Lazo, no hay un partido como tal, con cuadros, nunca hubo. Lo que había es que había un par de fundaciones financiadas, para estudiar, que eso no es ilegal, pero no había un partido, un brazo político. ¿Qué es lo que logró establecer César Monge? Le costó la vida, literalmente, y su ausencia creo que se notó, porque el partido se fumó, se lo llevó, la ausencia de César. Entonces no hay una estructura política, lo que hay es un espacio corporativo que hace política con Daniel Noboa. Entonces, eso yo creo que más que sus errores son las vulnerabilidades que podría tener en esta segunda vuelta, y si es que la sabe aprovechar el rival, o si finalmente terminan cayendo por su propio peso. Mil gracias. Les voy a hacer una propuesta sorpresiva, esperando que me la acepten, que ya antes lo repetimos, creo, contigo. En un mes sería formidable reunirnos a evaluar cómo ha avanzado, progresado o evolucionado lo que ustedes han dicho esta noche, exactamente 2 semanas antes del debate. Procedemos entonces con el rito final de María Clara Triviño. Bien, ahora las preguntas para nuestros invitados de esta noche. Vamos a comenzar con Osvaldo Moreno, recordándoles a todos que las respuestas tienen que ser en términos de sí o no. La primera para usted, Osvaldo. ¿Ha demostrado hasta ahora Daniel Noboa comprender la diferencia entre ganar en una provincia como Santa Elena para asambleísta y ganar a nivel nacional para presidente, sí o no? Sí. La segunda, involucrar con medida al padre de Daniel Noboa en la segunda vuelta para lograr su apoyo, ¿lo favorece más, sí o no? No, que siga Alvarito donde está. Muchísimas gracias. Ahora las preguntas para Irene Vélez. La primera para usted, Irene. La campaña de Luisa González frente al candidato Daniel Noboa está cuesta arriba a pesar del voto duro del correísmo, ¿sí o no? Sí. La segunda y última, el rol de la esposa de Daniel Noboa, Lavinia Balbonesi, en la segunda vuelta, ¿afectará el voto de la mujer, sí o no? No sé cómo afectará, si positivo o negativo. Si es positivo, sí. Las preguntas para Pedro Donoso. La primera, ¿el votante de la Sierra sigue demostrando en general ser muy distinto al de la costa, sí o no? Sí. La segunda y última, la capital ya votó una vez para favorecer a un multimillonario que además era banquero. ¿Repetiría lo mismo para votar por un multimillonario que es empresario hoy en día, sí o no? Es la parte más difícil de la entrevista. Sí. Muchas gracias. Carlos. Mil gracias a todos ustedes por acompañarnos una hora y a ustedes por seguirnos desde allá con una serie de inquietudes, preguntas, reclamos, sugerencias, apoyos, críticas que esperamos evacuar en un mes cuando nos volvamos a reunir. Cierro solamente reiterando la idea que María Clara Triviño ha expuesto a lo largo del programa. La segunda vuelta es como el segundo tiempo de un partido, en este caso del fútbol, que analizaremos mañana. Te paso 22 horas. Ecuador, Argentina juegan a las 7 de la noche de aquí. Con una gran diferencia.
que hay que saber entender, para lo cual nuestros invitados han aportado muchos elementos de juicio. El segundo tiempo no se juega contra múltiples rivales, sino contra uno solo. Y esta vez, con enorme experiencia política. María Clara. El día de mañana, a las 22 horas en vivo, tal como lo recordó nuestro director Carlos Vera, estaremos analizando un partido más de clasificación de la selección ecuatoriana al Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México. Gracias por su gentil compañía. Hasta mañana.